Bien, buenas tardes de nuevo para todas y todas. Estamos en nuestra hora. ¿O sigue lo negro? No, profe, se ve negro. Se ve negro. ¡Ey! Esta clase la di reciente. ¡Qué horror! Va a tocar volver a hacer lo que dijo el compañero, presentar toda la pantalla y guiarme por el chat de otra manera. A ver si ahí sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, en el mapa, no sé, lo deben ver más o menos pequeño porque deben salir las personas en la barra lateral. Estamos viendo un evento que sucedió en 1494 cuando las potencias, en este caso Portugal y España, estaban en una carrera imperialista por tomar los territorios que iban a empezar a invadir y que llamaron el Nuevo Mundo. Y como había una disputa sobre quién se quedaba con qué, pues imagínense la cantidad inmensa de recursos naturales y de personas que habían encontrado. Entonces el Tratado de Tordesillas se firma en la ciudad de Tordesillas en España, establece esta línea divisoria. Ellos hacen un cálculo basado en las Islas Azores que eran ya de Portugal. Portugal ya había hecho la circunnavegación del globo y tenía colonias en esta zona del planeta, y entonces se dirime en la disputa señalando esta línea, y decían entonces que de este lugar que estaba a tanta distancia de las Azores, todo lo que se descubriera que está en color verde oscuro era para España. Y por eso es que si le damos la vuelta al globo, llegamos aquí por el otro lado, llegamos a los archipiélagos de Oceanía y llegamos a las Filipinas, y la zona verde clarita sería para Portugal, por lo que ellos ya habían circunnavegado, pero también habían pasado acá y habían desembarcado en las costas del Brasil. Uno diría, pero bueno, en el mapa se ve un Brasil pequeñito. Resulta que ellos se fueron internando en el continente y llegaron hasta Foz de Iguazú, donde están las cataratas. Actualmente es la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, y ahí estaba la última misión, para que vean la película La Misión. Se consigue en las plataformas con Jeremy Irons y Robert De Niro. En esa misión, que era la última española, se producen enfrentamientos entre el imperio portugués y el imperio español. Pero lo interesante ahora es ver cómo este mapamundi desde 1494 nos va a acompañar todo el tiempo de la historia, y esta cartografía inicial que están viendo en la pantalla se la debemos a la adaptación de un señor que se llamaba Gerardus Mercator y que lo produce en 1587. Si ustedes ven este mapa, que es puesto en un recuadro horizontal, tratando de representar lo que es en una esfera, vemos cómo el casquete del sur del planeta es inmenso y Groenlandia aparece de un tamaño superior al de África. Y así vemos la mayoría de mapas que consultamos para cualquiera de los trabajos. Lo que no sabíamos quizá es que este mapa se construyó de esa manera y se hicieron unas reducciones de territorio, por ejemplo, en África y en América, y se expandieron otras para que se pudiera facilitar la navegación. Pero resulta que en 1885 un señor hace una adaptación más ceñida a la proporción en kilómetros cuadrados. Es un señor de apellido Gall, y luego un señor de apellido Peters lo perfecciona en el 75, y así es como luciría el mundo real según la extensión. Entonces miren cómo Groenlandia se aplana, Europa se achica, y África y América se elongan bastante, y también sucede un acortamiento de lo que es Alaska, Canadá y Estados Unidos. Entonces vemos una dimensión más real de lo que es el mundo, y por eso cuando les digo que en el Renacimiento se habla solo de lo que pasaba en esta sección del... Yo no sé si están viendo el cursor.
Chicos, ¿se ve el cursor? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, profe. Porque a mí me parece una cruz enorme, entonces estoy aquí señalando. Miren lo que era la Europa de la Edad Media. Miren el tamaño. Y de todo este territorio no se hablaba. Parecía que no estuviéramos. Y si lo ponemos en una esfera, miren cómo luciría. De todas maneras sigue siendo una Europa muy pequeña, pero miren lo que es el mundo asiático, Oceanía, África y América, Suramérica, el tamaño enorme que adquieren. Entonces, una primera llamada de atención en las lecturas es que la historia que nos cuentan esos artículos que seleccioné, si bien reconocen que hubo una odontología o una práctica odontológica del mundo antiguo, cuando se van a la Edad Media y al nacimiento o a la institucionalización de la odontología, se circunscriben a la Europa continental e insular. Esto sería si pusiéramos el mapa patas arriba, miren cómo se vería. Estaríamos nosotros en el norte global y casi que uno no puede ni encontrar otros países que suelen ser las potencias dominantes. Esta es la última adaptación en términos de cartografía, es la más reciente, es una propuesta ganadora de un prestigioso concurso y se la ganó un japonés de nombre Hajime Narukawa. Y a ustedes pueden ver aquí que es estirar en un plano, pero conservando las proporciones, todo el planeta, y el lugar central del planeta es la mitad del Océano Pacífico, a diferencia de los otros mapas tradicionales donde la mitad no está aquí. Entonces aprovecho este mapa y el profe es una autoridad en lo que yo voy aquí a insinuar apenas, es que los hallazgos de los antecesores de los homínidos parecen encontrarse en esta área de la Mongolia, y sabemos ya por muchos estudios que una rama de estos homínidos o ya humanos van a hacer este trayecto, cruzan el estrecho de Bering, que estaba en esa época congelado y se podía pasar, y empieza todo el poblamiento de América, que es un área de estudio de los antropólogos, y empiezan a penetrar en el territorio americano hace unos 30.000 años, aquí en el norte, y van bajando, hacen el poblamiento del istmo centroamericano con las grandes civilizaciones aztecas, olmecas, chichimecas, todas las terminadas en eca, las mayas, luego aquí los otros pueblos que habitaban en las islas del Caribe y que ya veremos que los exterminaron cuando llegaron los invasores, las ramas que habitaron en Colombia y pasaron a este lado, a Venezuela y las Guyanas, y el gran desarrollo de la cultura inca. Y si seguimos bajando tenemos otras, los tribus guaraníes y los mapuches, etcétera. Esto para decir que América estaba poblada desde 30 siglos antes de la Edad Moderna, y no es mencionado este tipo de circunstancias en los estudios, por lo menos esos comunes que leemos. Otra rama de estos pobladores van a ocupar todo el sudeste asiático y la Polinesia, y cuando en algunas de estas islas agotan los recursos naturales y ya no pueden ser sustentables, hay una migración también de Polinesia que llegan al istmo centroamericano y también a las costas de Sudamérica, y tenemos entonces ya una mezcla de la rama asiática con la mezcla polinesia, y después tenemos otra rama que se va a extender por lo que creo que fue el mismo Daniel dijo de la ruta de la seda en la clase pasada, y se van a ubicar en este territorio que van a ser los que dan origen a los pueblos grecolatinos o latinos, y que después son los que van entonces a hacer ese florecimiento de la Edad Media. Y cuando aquí se presente un colapso porque no pueden comerciar con Oriente, tienen que de encontrar la manera de poder comerciar, entonces se vuelcan sobre el Atlántico y
al volcarse sobre el Atlántico para tratar de llegar acá, para comerciar, llegan a nuestras islas del Caribe y se produce toda la invasión del territorio de toda América. Entonces ahí tenemos la gran mezcla, la rica mezcla genética que tenemos en nuestros cuerpos, que son entonces de las tres ramas grandes que Enrique Dussel, un filósofo argentino exiliado en México, propone. Esto para mostrar entonces que esas lecturas que hacemos que hemos hecho de la historia de la odontología, nos han mostrado un panorama limitado. Habíamos reconocido la Edad Antigua, la Edad Media, el Renacimiento y la Edad Moderna, pero mencionaron los autores, algunos con un poco más de extensión, algunos hechos anecdóticos en los indígenas, por ejemplo, los mayas, las incrustaciones de jade que se hacían en los dientes, pero en general no tienden a explayarse en lo que pasaba en estos pueblos. Y si vemos el mapa de Estados Unidos nace, perdón que redunde, como nación apenas hace 3 siglos. Y suelen construir un relato histórico que desconoce que América tenía 30 siglos de poblamiento y de desarrollos. Entonces, en esas primeras lecturas encontramos algunas emergencias, cosas que aparecen, la mayoría comunes en todas las lecturas, casi todas dicen lo mismo, que el gusano de los dientes, etcétera, y etcétera, y todas van confluyendo hacia esa figura de un sujeto que se formaba como aprendiz, como era el modelo de la época, con alguien que lo sabía hacer, y después se independizaba para hacer el tratamiento de los dientes. Y aquí había una relación, cuando ya estamos a puertas de la Edad Moderna, hay una diferenciación entre las personas que atendían a los ricos o a los pobres de la época. Quisiera parar ahí un poco el relato para que me contaran, a partir de ese punto en el que yo estoy, qué decían las lecturas que hicieron sobre ese personaje todavía indiferenciado que atendía los malestares o la salud de la boca. ¿Quién quisiera comentar algo de ese momento de la historia en el que estamos comentando? Profesor, Sí, dale. pues más o menos era los encargados en esa época, o sea, en la Edad Media, que eran los herreros, ¿no? Avanza un poco más, avanza un ¿Y poquito los más. barberos? ¿Cristian? Sí, Dale, señor. dale, Cristian, habla. Tienes la palabra. No, pues los primeros, o sea, los primeros que empezaron o sea, pues a encargarse este tipo de cosas y este tipo de malestares, y no solamente pues de la odontología, sino de otro tipo de cosas, eran como los herreros. Bueno, en el chat están escribiendo que además de eso, que seguro era un poco antes, había unas personas que ya se dedicaban solamente a trabajar con los humanos y había varios grupos. Ya alguien mencionó un grupo, mencionó el más espantoso, pero bueno, mencionaron, los voy a colocar aquí en el orden que los están mencionando: los barberos, los charlatanes, los sangradores, no sangreros, sangradores. ¿Qué otros personajes mencionan en las lecturas? Flebótomos, es decir, que hacían flebotomía o sangre. Flebótomo es cuando yo abro la vena. Acuérdense que cuando dice me dio flebitis, entonces porque trabajan, espérenme que van muy rápido, los flebótomos, los sangradores son los mismos. Luego la figura popular jocosa va a ser el sacamuelas. Y los que se estaban especializando en atender otras partes del cuerpo, ¿cómo los llamaban en la época? Que también a veces se ocupaban de la boca. Pero que sí, ¿quién más quiere? Valentina habla de los cirujanos. Cuando se tomen el micrófono, tómenselo del todo. ¿Quién quería hablar? Es que como son tantos, no alcanzo a pasar aquí
Mencionaron los cirujanos. ¿Qué otro personaje? Los sacerdotes son más antiguos, Den y Juliet, están más en la época del mundo antiguo, pero de ellos derivan todos estos que hemos comentado. En el mundo antiguo en particular van a ser los sacerdotes. Los estomatólogos son más contemporáneos, esa categoría es muy reciente, la de estomatólogo. Quisiera preguntarle si en la lectura encontraron personas que atendían otras partes del cuerpo. Ahí aparecieron los botánicos, que también se llamaban herbolarios, por lo de hierba. Concentrémonos en la figura. Los druidas eran un pueblo del norte de Francia, que era un tipo de pueblo que había ahí, pero no es que tuvieran un desempeño que después se vuelva profesional. Ya hablaremos de eso de los empíricos, pero quisiera que exploráramos más la categoría de cirujano. ¿Qué más leyeron de los cirujanos? ¿Qué clases de cirujanos había? O en los videos. Sí, Egipto, las culturas llamadas cirujano dentista, y si hay cirujano dentista, ¿quiere decir que hay otro tipo de cirujano? Creo que el cirujano oral, como lo fue Simon Huguet, es que no sé cómo se pronuncia bien. No te preocupes. Pero ya tenemos un grupo de cirujanos de la boca, llámelo orales, bucales, lo que sea, pero ¿qué otro cirujano entonces había? Si había un cirujano para la boca, no, los maxilos son bien recientes. ¿Militar? No, ¿quién atendía el resto del cuerpo? Los médicos. Los médicos. ¿Y qué otros, además del médico? ¿Los chamanes? Esos son de la antigüedad y del mundo indígena. Ya mencionamos los barberos. Si hay cirujano dentista, si le quitamos una palabra, ¿qué queda? Está fácil. Había médicos y cirujanos solitos. Cirujanos solitos. Entonces vamos a organizar ese revuelto de personas que se desempeñaban en lo que ustedes han aquí de manera desordenada dicho, pero vamos entonces a agruparlos. Entonces había personas, vamos a hablar en particular del mundo europeo, luego hablaremos de lo que pasaba un poco en el Islam. Había personas especializadas en hacer los diagnósticos, pero ellos no hacían el tratamiento. Entonces había una diferencia entre los médicos que hacían el diagnóstico, entonces ya hacían algo de lo que ustedes más adelante van a ver, que es la semiología, que es estudiar los signos y los síntomas del paciente. Entonces, si tenía fiebre, si estaba frío, si sudaba, le olían la boca, le probaban el sabor de la orina, le escuchaban en el pecho, es decir, hacían lo que después se sofisticó, que es el examen físico que se le hace a un paciente, y se fueron separando de otro grupo que hacía procedimientos, reducía las fracturas, hacía vendajes, formulaba ungüentos, etcétera. Sí, y era lo más exitoso lo de pues no, probar era catar como cuando uno quiere saber si es sal o azúcar. ¿Quién en la lectura encontró, quién se imagina por qué antes se probaba la orina? Si ustedes mismos ayuden, Diana Carolina. Sabiendo de las enfermedades, las parteras aparecen más adelante, pero hablemos de la orina. ¿Por qué catar la orina era importante antes de los grandes descubrimientos? ¿Qué pasaba, Marco Andrés, si era dulce? ¿Qué sospechaba el médico? O si era amarga. Perfecto, entonces sabían si la persona tenía lo que hoy conocemos como la diabetes o si tenía
otra enfermedad o enfermedades que producen que la orina sea ácida, que es la cetoacidosis de la orina. Entonces miren cómo mucho antes de los descubrimientos, con el olor, con los sentidos, podían estas personas reconocer algunas enfermedades. Estos médicos se van diferenciando de los cirujanos, se van especializando y los de mayor prestigio van a ser los médicos, generalmente entonces atendían a las clases más altas, y los cirujanos, que eran los del maletín con algunas herramientas, eran los que reparaban, por decir así, partes del cuerpo que pudieran estar defectuosas, y algunos de esos se empezaron a especializar en la boca, que son entonces los que ustedes ya mencionaron, el cirujano dentista. El médico, como dije anteriormente, en ocasiones formulaba, va a hacerse un emplasto de esto, va a hacerse una bebida de esta. Él no lo preparaba, pero estaba el que ya mencionaron, el herbolario, que entonces preparaba las fórmulas magistrales, maceraba las plantas o destilaba y daba los primeros remedios de la época, que sería pues el boticario moderno. Y ese cirujano dentista, también había el cirujano dentista que atendía a las clases altas y el cirujano dentista que atendía a las clases bajas. Y en medio de la población más pobre, pues hubo algunos personajes que se ocupaban de hacer las sangrías. Si se recuerdan en la parte de la lectura del mundo antiguo, las sangrías se hacían porque se pensaba que había un exceso de humor líquido en el cuerpo, había mucha agua en el cuerpo, entonces se hacían cortes para que la sangre fluyera, esa es la flebotomía o sangría, o se ponían sanguijuelas para que chuparan sangre, para hacer una limpieza del cuerpo, y sabemos que eso se ha recuperado pues en la práctica moderna. Y algunos de esas personas también pues eran los barberos, y también se ocupaban en ocasiones de sacar las muelas, y por eso está tan asociado el barbero con el dentista. Y ha vuelto hoy la moda, si ustedes en los barrios o cuando se podía salir las nuevas barberías, ustedes ven que a la entrada tienen un símbolo que comparte como si fuera una hebra trenzada de color azul y rojo. La mayoría de las personas en la Edad Media y antes de que hubiese la educación formal, sí, ya te contesto, Laura. Como no sabían leer, los locales de los oficios tenían que identificarse con alguna figura que representara, por ejemplo, el reloj. Entonces ahí en ese local era un relojero, un zapato, ahí era un zapatero, un pan, era una panadería. ¿Y cómo sabían que era el barbero o dentista? Con ese símbolo rojo y azul, que significaba que ahí se hacían sangrías, entonces la gente que no sabía leer podía mirar el letrero a lo lejos y sabía que iba donde ese barbero o dentista. Los chamanes sí siguen existiendo en las culturas indígenas, que son las personas con un nivel elevado religioso y que continúan hoy proveyendo la salud en muchos pueblos indígenas. Entonces miren cómo en ese periodo que abarca pues muchos siglos, se van conformando una serie de saberes y de prácticas, y la pregunta que hago a continuación es, ¿cómo hacía la gente más joven para aprender esos oficios? ¿Qué dicen las lecturas o qué dicen los videos? ¿Cómo se aprendía, por ejemplo, el oficio de cirujano dentista, para entrar en nuestra categoría? ¿Qué hacía un Mirando, joven? profe. Sí, y cuenta un poquito Era más. como un discípulo de alguien que ya sabía y solo miraba, o sea, solo miraba y así aprendía sin ningún tipo de estudio. Perfecto. Entonces, un discípulo o aprendiz mirando, y seguramente más adelante, como pasa en la facultad, le dejaba hacer algunos procedimientos sencillos, y cuando sentía que ya estaba listo, le podía decir, ya puedes irte tú a hacer lo mismo en otra parte. Entonces tenemos una manera de transmitir el conocimiento que duró durante muchos siglos, que era ese modo de producción. Lo vamos a enmarcar en el
feudalismo, en donde no había como tal escuelas para aprender eso, sino que se aprendía con el maestro de lo que fuera. Yo era su aprendiz y cuando estaba listo para hacer todas las tareas que el maestro consideraba, me decía, bueno, ya te puedes ir, y en muchas ocasiones portaban un certificado de alguien reconocido que les decía que había sido su pupilo y que lo recomendaba. Sí, es una tradición oral y práctica, pero llamémosla de maestro-aprendiz. Una persona tiene un saber y se la transmite al otro hasta que está a la misma altura de él y ya puede ser a su vez un practicante y también maestro. Eso es lo que va a ocurrir en el modo de producción feudalista. Y entonces, con mencionar esta categoría del modo de producción feudal, me voy a devolver a lo que preguntamos al principio, donde dijimos que había una etapa antigua, y quisiera ahora preguntarles si recuerdan o leyeron cómo se denominaba el modo de producir las cosas, los utensilios, los insumos en el mundo antiguo. ¿Cuál era el modo de producción por excelencia de la antigüedad? En Grecia, en Roma, en Egipto, en Mesopotamia, ¿cómo se soportaba ese modo de producción? ¿Esclava? Entonces, sí señor, el modo de producción asociado al mundo antiguo era el esclavismo. Entonces, ¿en qué consistía el esclavismo del mundo antiguo? Pues es tan obvio, pero quiero escucharlo. ¿Qué es eso del esclavismo? Que pues los esclavos eran campesinos que trabajaban las tierras, pero ellos no tenían ningún derecho ni eran dueños de las tierras. ¿Alguien de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? Eran Pues personas que sometían, o sea, unas personas que tenían más poder que las otras y las sometían a hacer trabajos forzados sin ningún tipo de remuneración, ya fuera en construcción, digamos, en lo que leí, decía que varias de las personas que se habían especializado, digamos, en la cirugía de dientes, tenían esclavos. Y entonces los esclavos también miraban cómo ellos hacían eso y como los dentistas pues eran para la gente que tenía dinero y no para la clase baja, entonces los esclavos eran los que practicaban, digamos, esas cirugías a la gente pobre. Muchas gracias, Astrid. La compañera que habló antes, si me recuerda el nombre para poderla llamar por su nombre, la que dijo que trabajaba en el campo, que es la compañera de Venezuela, ¿quién es? Compañera. Ay, perdón, no podía encender el micrófono. Tranquila. ¿Silvia? Entonces, Silvia, Sí. lo que Silvia está diciendo se corresponde con un modelo posterior, porque el modelo de la esclavitud está basado en que yo como señor rico del X país o región, yo soy propietario de los esclavos, son míos. Y al ser mis esclavos, pues yo tengo que responderles por la comida, por la dormida, pero todo lo que hagan y produzcan es para mí. Y cuando sí señora, entonces hay un momento en que ya el mantener tantos esclavos no es rentable, porque hay que se le enferman, entonces los tiene, perdió la inversión. Vean la película de Gladiador, que es más reciente, y vean cómo era de duro ese mundo de los esclavos, pero cómo el esclavo tenía un valor porque trabajaba para el señor, pero era muy caro mantenerlos. Entonces vamos a pasar a otro modo de producción, que es el que mencionamos ahora, que es el feudalismo, en el que se produce lo que Silvia dice. Yo soy un gran señor feudal con unas extensiones de tierras enormes. Cualquier parecido con la realidad colombiana actual es mera coincidencia,
Y yo dejo que en mi tierra vivan X número de familias, pero para dejarlos que vivan en mis tierras, hacemos un compromiso. Y es que en la gran tierra, en mi porción de tierra, sí, Astrid Vanessa, por ejemplo, yo soy un terrateniente del lado más severo, entonces yo le digo, la semana tiene 7 días, ustedes van a trabajar mi tierra 5 días. Todo lo que trabajen en mi tierra esos 5 días, por supuesto va para mis graneros, para mi molino, para mis lugares de almacenamiento y todo eso me va quedando a mí como excedente. Y los 2 días, que pueden ser sábado y domingo, usted los puede trabajar en su parcela. Entonces, notemos el cambio que hay de saberme esclavo, es decir, yo soy de alguien y todo lo que yo haga las 24 horas de los 7 días, de los 365 días de toda mi vida, le pertenecen a mi amo. Es decir, yo sé, soy consciente que yo soy esclavo. Cuando se da el paso al feudalismo, también el siervo sabe que él trabaja ya no los 7 días para el señor feudal, sino 5 días, pero él tiene claro que esos 5 días que trabaja en la tierra del señor feudal, lo que allí se produce es para el señor feudal. Y él acumula para el intercambio y lo que sea. Y los 2 días que trabaja en su huerta es para sostener su familia, debe tener mujer y niños pequeños para comer ellos, pero piensen ustedes, vamos a hacer el ejercicio, viajemos mentalmente a una villa o a un poblado feudal donde hay unas familias cultivando el trigo. El del señor feudal, ahí Brandon me cayó a la yugular, y trabajando mis 2 días. Cultivo mi trigo, pero pues somos muy pobres y no tenemos molino. Entonces, Brandon, cuéntanos qué hacemos los siervos feudales esos 2 días con nuestra cosecha, ¿qué hacemos con nuestro trigo? O sea, en los 2 días que no le damos a nuestro amo. Sí, pero yo cultivé mi trigo, pero yo no tengo molino para poder hacer la harina para hacer mi pan. Pues ahí tiene que pedirle ayuda a los dueños del molino. ¿Quién es el dueño del molino? Normalmente mi propio amo. Exacto. Entonces, mire lo que Brandon nos dice y están reaccionando en el chat. Hay formas feudales todavía en Colombia y en otros países del mundo. Entonces, es decir, no basta con que yo sé que 5 días de mi trabajo son para el señor feudal, todo. Los 2 días que yo produzco para mí, una parte adicional de eso que produzco, cuando voy al molino del señor feudal, él me dice, pues yo sí se lo muelo, pero entonces me deja una parte de lo que muela. Entonces, tengo también clarísimo que soy un siervo y que de ahí no voy a salir, porque escasamente lo que me queda es para comer, y Brandon se anticipó antes, hay un momento en que vienen también y le cobran un impuesto por estar ahí, por vivir ahí, y entonces, por un lado le quitan insumos de alimentación y por el otro lado le cobran impuestos. ¿Qué modo de producción sucede al feudalismo? Vimos que muchos siglos del esclavismo, a ver si en la pantalla, siglos del esclavismo, 12 siglos del feudalismo, y empieza una transformación que conduce a qué modo de producción. ¿Mercantilismo? ¿De qué otra manera lo llamamos más globalmente? Industrial, capitalista. Entonces al feudalismo le sigue el capitalismo. Y entonces vamos a ver qué cosas se tiene en común con los momentos anteriores y qué cosas no. ¿Qué les pasaba a los siervos feudales si intentaban irse de la tierra del señor feudal y se cansaban del señor feudal y decidían que querían irse? ¿Alguien ha leído
¿qué solía pasarles? Brandon. Pues si se iban y rompían los pactos con el señor feudal, podían quedar o sea, podían ser tomados como esclavos o traidores. Como desertores, ¿y qué les hacían? Uf, los torturaban, los mataban. A veces sí. Entonces, vamos a ver la transición entonces entre esas personas que están son siervos feudales, saben que si se van de ahí, como esa tierra no es de ellos, es la tierra del señor feudal, si llegan a decidir irse o se incorporan a uno de los ejércitos que había en las cruzadas o en las guerras entre reyes y señores feudales, o si no optaba por eso, quedaba como vagabundo, quedaba como un pobre de solemnidad. Y entonces ubíquense en la novela de Robin Hood, la gente que vagabundeaba pues era criminal, era susceptible de ser arrestada o asesinada, o si de verdad no tenía más y para poder comer robaba, había castigos ejemplares como ponerlos en el cepo, cortarles una mano, marcarlos en la frente, y si reincidían los ahorcaban. Eso le pasaba pues a la gente del feudalismo. ¿Qué sucede bajo el capitalismo? Digamos, ubiquémonos ya en unos 200 años de desarrollo del capitalismo industrial en Inglaterra, en Alemania, Bélgica, Holanda. ¿Cuál es la relación entre esa persona del capitalismo y los herederos de los señores feudales? ¿O cómo es aún hoy? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué relación establecemos? Que los herederos iban a igual a ser la clase alta en el capitalismo. No se te entiende bien. ¿Puedes repetir despacio? Que los herederos de los señores feudales iban a seguir siendo la clase alta en el capitalismo. Y los herederos de los siervos. La mano obrera. Siguen siendo la parte obrera. Pero, profe, una pregunta. Sí, Pero dale. ahí salió una clase que serían los burgueses, a partir de los burgos. Que hubo Sí, una señor. media. Sí, por supuesto. Entonces, vamos a ir armando el mapa que no está en las lecturas. Y entonces, en ese modo de producción capitalista, seguramente, pues, no cayó del cielo como maná. Esos señores feudales que tenían mucha tierra, o los grandes comerciantes de las ciudades-estados, tenían mucho dinero, y cuando ya el modo de producción capitalista está caminando, andando, yo tengo que tener entonces las fábricas, sea de textiles, de extracción de carbón, de fabricación del acero, fundiciones, las industrias más incipientes, y luego vamos avanzando en el desarrollo industrial y encontramos entonces dos polos, unos que por herencia, por robo, por asalto, por lo que haya sido, tienen la manera de tener las fábricas, entonces los vamos a llamar el capitalista, y aquellos herederos que nunca tuvieron nada y pues ahí pasaron de generación en generación, o la pequeña parcela que tenían la perdieron, porque hay una serie de fenómenos que el capitalismo naciente hace para expulsar a la gente de las tierras. Y entonces ustedes dirán, pero el profe se equivocó de clase si no estamos en clase de eso. Lo que quiero señalar ahora es que la mayoría de la gente que estaba por ahí en la Edad Media, que no tenía tierra y que era maestro de algo, de hacer zapatos, de hacer camisas, de lo que fuera, esos maestros fueron despojados paulatinamente de los modos de producción, de los medios de producción. En esa época los artesanos se aliaban en gremios y tenían su taller con sus aprendices, así como el cirujano dentista aprendía con su maestro. Tuve que hacer todo este giro para mostrar cómo entonces es en este modo de producción capitalista donde va a haber esa separación entonces entre el maestro y el aprendiz,
porque a la mayoría de los gremios se los va a declarar ilegales, se les van a quitar los medios de producción y se van a juntar esos medios de producción en una fábrica. Y entonces ahora la persona que antes hacía con su familia el trabajo y entre todos hacían el producto y lo sacaban al mercado para venderlo, ahora todas esas personas que quedaron sin los medios de producción van a trabajar a la fábrica y se configura una relación entre el trabajador y el capitalista. Si nos venimos al día de hoy o a los últimos siglos, ¿cuál es el instrumento que media la relación entre el trabajador y el capitalista? ¿Qué instrumento se diseñó para eso? Ese existe desde siempre y es para pagar el salario. Sí, Sebastián, el contrato de trabajo. Sebastián y Silvia, entonces, una forma jurídica que encuentra el modelo capitalista para poder sujetar al obrero que no tiene nada, sino la fuerza de trabajo para ser vendida, la formalizan en un contrato jurídico. ¿Qué dice el contrato? En esos contratos generalmente, ¿qué se estipula? Se estipula... Deberes y derechos. Deberes y derechos del trabajador, ¿no? Pero ponle más el ejemplo. Las horas. Sí. El dinero que va a tener. Sí. O sea, que va a recibir, el horario. Sí. Las prestaciones que se le van a dar. Y okay. sí, como dice Astrid, las cláusulas también. Oh, muy bien. Entonces, lo que dijo Astrid. Sí, señor. Entonces, ese contrato jurídico estipula que yo voy a trabajar para usted todo el mes, tantas horas al día, y usted, una vez que yo ya haya trabajado, no me va a pagar por adelantado. Solo cuando yo haya trabajado el mes, usted me paga un valor que estipulamos desde hoy, que se llama salario. Y entonces, seguimos hoy en el modelo capitalista. Entonces, yo trabajo por un salario. Pero entonces, el señor capitalista, vamos a coger a Brandon, que es de confianza. Brandon, venga para acá, lo necesito, le ofrezco el mínimo, sea mi asistente de todo. Y entonces, ¿yo qué quiero lograr que Brandon haga en esas horas y con ese salario? Si, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo vendo películas piratas, entonces Brandon va a venir y va a quemar películas piratas. Claro, que produzca lo que más pueda, Brandon, pero ¿por qué estás quemando tan pocas películas? Ay, profe, pues porque yo descanso cada 15 minutos por la ergonomía, por la mano. No, señor, necesito que queme más películas, empáquemelas, porque necesitamos, hijo de madre, recogerlo de las matrículas de todos los chinos. Entonces, ay, sí, pero no escriba eso, Brandon. Trabaje como proletario. Y ojalá que no descanse, que no haga chichi, que no haga una serie de cosas, pero igual ya no lo puedo tener como en la esclavitud, que yo le dé la comida y que se quede a dormir en donde yo vivo. Nicole ya me sacó ventaja, entonces la dejo ahí para más adelante. Y entonces supongamos que estamos en esa época donde todavía la jornada laboral era de 18 horas. Usted salió de la fábrica de trabajar 18 horas, ¿y qué pasa en lo poquito que queda para volver al otro día a la jornada? ¿Qué tiene que hacer? Imagínese, 18 horas. Descansar. Sí, irse a tirar a un catre, pero solo descansar. No, también tiene que comer, hacer su vida, ¿no? Tiene que comer, se tiene que hidratar y tiene que dormir. Y entonces a esa actividad que sucede después del contrato laboral se le llama la reproducción de la capacidad o de la fuerza de trabajo. Todos lo hemos experimentado, pero sobre todo Brandon, que ya va más adelante, sabe que a la facultad se llega antes de las 7,
se sale después de las 7 y se llega a la casa a preparar historias, diagnósticos, el periodontograma, el protocolo quirúrgico, y esa es una similitud muy buena para lo que le pasaba a los obreros del siglo XIX que estudiaron Marx y Engels en el capitalismo industrial y mercantil de Inglaterra. Entonces la gente, si usted trabaja 18 horas, ¿usted a cuánto tiene que vivir de la fábrica? ¿Usted puede vivir a 3 horas de la fábrica? No. No, no. Y mientras más, muy cerca. Y la fábrica no. Ay, qué chusmero aquí en mi fábrica, no. Cerca. Incluso alrededor pueden surgir grandes galpones de dormitorios, incluso que el propio capitalista puede haber construido. Y le cobra alquiler para usted dormir ahí. Pero usted necesita recuperar su fuerza de trabajo para estar al otro día listo para las 18 horas que vienen. Y eso necesita, sí, en ese momento es donde las ciudades, las grandes urbes industriales empiezan a surgir con los cinturones de miseria alrededor de las grandes fábricas porque la gente no tenía tiempo suficiente para dormir y descansar. La jornada por la presión de los obreros organizados va a ir disminuyendo, pero llegó a ser de 18 horas y había trabajo infantil y trabajo femenino al que le pagaban mucho menos que a los varones adultos. Léanse o vean las películas de Charles Dickens o esas películas inglesas de esa época donde se ven las condiciones precarias en que trabajaban. Y entonces lo que notamos ahí es que a medida que el modo de producción se aleja de la esclavitud, pasa por el feudalismo y llega al capitalismo, ¿qué empieza a desaparecer a los ojos del que hoy es trabajador? ¿Qué no logra ver? ¿Qué no logramos ver hoy los trabajadores promedio? Que el esclavo sí veía y sentía. Como la importancia que tienen ellos sobre, o sea, que son más importantes ellos que su propio jefe. ¿Será que sí? Porque, o sea, yo digo esto porque, digamos, yo puedo tener una empresa que sea, mejor dicho, que produzca mucho dinero, pero si no tengo empleados o gente que me ayude en eso, pues no me va a servir de nada. Y al fin y al cabo lo que mueve esa empresa van a ser mis trabajadores. Claro, eso lo dice un muchacho como tú que tiene conciencia de clase, pero piensa ahora en la pandemia del coronavirus, donde hay 4.8 o casi 5 millones de nuevos desempleados. ¿Cuánto aguanta el desempleado haciéndole huelga al patrón? Muy poco. Y entonces miren solo miremos cómo evolucionó la pandemia. El confinamiento estricto duró 16 días. Y entonces, después de los 16 días, aunque los capitalistas tenían reservas y muchas, en millones de millones guardadas en sitios non santos o en los bancos, la maquinaria estaba parada y la producción se detuvo. Y aunque ellos tenían cómo sobrevivir incluso el resto de la vida, hubo un momento en que le dijeron y presionaron al gobierno y a las alcaldías, dijeron, abra, empiece la apertura porque necesitamos volver a producir. Y entonces la gente, por más que yo no quiera ser explotado, a los 8 días, mi mujer y mis 5 hijos diciéndome, tengo hambre, yo salgo y adoro, ruego porque alguien me explote. Entonces, aunque muchos tengamos la noción de explotación, no podemos renunciar a ella tan fácil porque nos morimos. El capitalista no. Claro, el capitalista necesita de los trabajadores, obvio. Y ahí pusieron el evento, el sector que salió muy golpeado, que es el de la aviación, donde las aerolíneas todas quedaron en tierra y entonces las acciones de esas aerolíneas cayeron y muchas quebraron, pero si ustedes, pues la de aquí es una de las más jocosas del mundo, porque ni siquiera es una empresa domiciliada en Colombia.
ya no es una empresa colombiana, eso es una mentira mal echada, porque sabemos que cuando Germán Efromovich la compró, que era, ahora es distinto, ahora es entre Brasilera y United, que invirtió $500 millones para el rescate de Avianca Taca. Pero para poder evadir impuestos se domiciliaron en Panamá. Es decir, cuando usted busca el registro comercial de Avianca, es una empresa panameña, domiciliada en Panamá, pero con filiales en toda América Latina, pero donde paga impuestos que son así, es en Panamá. Y claro, salen a decir, pero es que nosotros en Colombia pagamos impuestos, pero pagan otro tipo de impuestos. El impuesto de que el avión está en tierra, de que los señores vayan y se lo hacen, le pongan la gasolina, que el controlador aéreo le dé pista y lo deje despegar, que pueda volar por el territorio. Pagan otro tipo de impuestos, pero ya no los que pagarían como si fuera colombiana, que le pediría unos impuestos así. Entonces, volviendo al cuento del empleado, el empleado promedio que no ve que el esclavo sí veía y sentía. Que es, pues en las películas lo exageran o no lo exageran. En las plantaciones algodoneras de Estados Unidos los esclavos tenían en las piernas grilletes de hierro. No, las cadenas. Las cadenas del esclavo han sido reemplazadas por el contrato jurídico y entonces algo que era muy claro en el modelo antiguo era que yo me sabía esclavo, entonces yo podía marranear, me podía hacer el huevón, mientras el capataz no me viera porque me daban una tunda de aquellas. Pero a mí no me importaba ni la productividad, nada, porque yo soy un esclavo, yo no soy nada, no soy dueño de nada ni de mí mismo. En el feudalismo, entonces yo sabía que, jue madre, 5 días para el dueño de la tierra, bueno, pero al menos tengo 2 en que me puedo esforzar y puedo alimentar bien a mi familia, pero yo sé que dependo de una relación de servidumbre porque estoy en su tierra y después tengo que ir a pedirle que me deje usar su molino y pagarle en especie o con plata para que me deje usar el molino. Pero tengo algo, tengo en préstamo esa parcela de tierra y puedo comer de ahí. Cuando ya llega el modelo capitalista, millones de personas en el mundo, ¿qué tienen? No tienen cadenas físicas, no tienen una relación de servidumbre, pero todo eso se ha ocultado en la figura del contrato jurídico entre 2 sujetos iguales y libres, que es la herencia de la modernidad y de la Revolución Francesa. Entonces, ese contrato enmascara que no somos iguales. No es igual Sarmiento Angulo que un empleado que está en la primera escala de sus bancos, un cajero que llegó nuevo. No son iguales, porque el contrato encubre la relación de dominación y de explotación de la que ustedes han mencionado durante la clase. Entonces miren cómo a la par que evolucionaban las maneras en que se transmitía el conocimiento, obedecía a un cambio en el modo de producción que se iba dando en el mundo y nos vamos acercando a la etapa de ese artículo que menciona, todos confluyen en Pierre Fauchard, en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Revolución Francesa. Eso lo vamos a tratar, digamos, en detalle la siguiente clase, con otros artículos que nos van a permitir ver cómo de esa masa de oficios que estaban en esa transición de un modelo industrial mercantil incipiente, donde había todas esas figuras de personas que hacían cosas relacionadas con la salud y con la salud oral, va a haber una transformación que va a acabar de moldear la Revolución Francesa, 1789, y lo que suceda después, en esos años inmediatamente posteriores a la Revolución, va a ser el momento donde formalmente, digamos, se inaugura
un periodo de la historia donde para nosotros en particular ya no va a ser la formación con un maestro. Si alguien quiere adelantar algo de la lectura, ahora yo para poder ser cirujano dentista, ¿qué debo hacer? Ya no puedo ir con un maestro y ser aprendiz. Si alcanzaron a leer hasta allá de lo de Pierre Fauchard. ¿O qué intuimos que debe hacer? Si ya no puedo ir donde el aprendiz, ir a un sitio, una institución que había nacido en el siglo XII y había otras más antiguas en el mundo árabe, las universidades. Y entonces las universidades, que la más antigua europea se funda en Bolonia, siglo XII, y ahí entonces empezaron esas personas que sabían mucho, ¿sí? De un saber, iban a esas nacientes universidades y los contrataban como profesores, maestros. Y la gente que tenía recursos, pues mandaba a sus hijos a vivir a esas ciudades universitarias para que tomaran lecciones con esos maestros y al final tuvieran un título. Al principio se enseñaban materias o disciplinas como el derecho, la filosofía y teología, gracias, astrología, que después se va a ir cambiando hacia la astronomía, física, química, y van empezando, así como empezamos la clase con un video donde se ven todas las disciplinas actuales, estamos terminando la clase diciendo cómo nació eso que vimos en los videos originales. ¿Cómo nació que hoy yo soy químico, yo soy físico, yo soy ingeniero, yo soy fonoaudiólogo, yo soy terapista del lenguaje físico, yo soy trabajador social, yo soy geógrafo, yo soy filólogo, yo soy odontólogo? Todo eso, toda esa especialización en disciplinas y profesiones es una herencia de lo que se llama el proyecto de la modernidad, que se suele identificar con la Revolución Francesa. Y entonces, desde esa época, lo veremos más la siguiente clase, esas instituciones se organizan y establecen un plan de estudios, al principio de 1 año, luego de 2, bien, lo que fuera, y cuando termina, se examina frente a un grupo de expertos. Y si los expertos coinciden en que sí pasó, ¿qué le dan? ¿Qué le otorgan? ¿O qué está esperando Brandon para celebrar que le entreguemos? El título. ¿Pero cómo se llama? El diploma. El diploma. Y en el diploma, entonces uno ese día, el día antes de tener el diploma, usted es tegua, Brandon. Sí, usted puede obviamente. ser el putas de la tatabra, pero si usted no tiene el título, usted es tegua. Y al otro día de tener el cartón, usted es profesional. ¿Por qué? Porque esa institución que se configuró con la modernidad se fue abrogando el derecho de decidir quién sí y quién no. Quién sí es quien cumple todos estos requisitos, atraviesa todo ese tránsito tan tenebroso a veces por las clínicas, logra terminar como Brandon, fue madre, me quedaban 2 créditos que debía y los matriculé porque esto no se me cruzaba y voy a hacer el trabajo de grado y lo voy a sacar adelante y me van a facultar. ¿Para qué? Para ejercer como odontólogo en Colombia. Y entonces por eso nos llamamos facultades. La facultad de tal cosa, la facultad de tal cosa, porque yo, en la institución, no yo, te faculto para que tú ejerzas como odontólogo. Entonces, si vamos a los videos del principio, vemos cómo nuestra universidad tiene un sinnúmero de facultades. La sede de Bogotá tiene 11 facultades grandes, con 40 y pico, 50 y pico carreras, y entonces cuando terminamos el ciclo de estudios, la institución te faculta. Y entonces todos estos personajes que en el periodo anterior a la Revolución Francesa transmitían su conocimiento de maestro-aprendiz,
tuvieron que someterse a un cambio e irse a la institución. Ya veremos cómo nace el hospital público con la Revolución Francesa, cómo se nacionaliza la educación, cómo se examinan los médicos y los odontólogos, perdón, y ahí entonces ya viene la gran separación. Para ser nosotros lo que somos hoy, es decir, para ser profesionales de la odontología, tenemos que ir a una facultad, cumplir un plan de estudios y en el pasado se hacía, ahora no. En algunas carreras sí, en derecho, por ejemplo, se hace, que presentan los exámenes de suficiencia o tienen unos nombres, no sé si alguien se acuerda bien cómo se llaman esos exámenes de los abogados que presentan como 3 o 4 antes de graduarse. En los doctorados uno presenta lo que se llama los preparatorios y en los doctorados se hacen los exámenes de calificación. Si uno supera el examen de calificación, es candidato a doctor. Y ya después, cuando sustenta la tesis doctoral, es doctor. Y entonces se arma toda una parafernalia de escalas y de títulos, el de pregrado, especialización, especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado, y otras que en Colombia no, digamos, no existen o no son reconocidas por el ICFES. Entonces hemos recorrido en un arco de tiempo muy rápido, desde ese mundo antiguo, desde unas civilizaciones riquísimas, pero que no son recogidas por la tradición occidental, un centramiento o un foco muy grande en la Edad Media europea y el desarrollo del modelo capitalista, y de un brinco llegamos a la Revolución Francesa, que nos anuncian los artículos y que vamos a desarrollar en profundidad la sesión siguiente para decir al detalle cómo fue eso de la profesionalización tanto de los médicos como de los odontólogos. Yo quisiera dejar ahí la exposición para darles la palabra y que comentemos qué nos ha suscitado la clase de hoy, qué nuevas preguntas, qué dudas, qué cosas nos suscitó lo que dijimos hoy, todo lo que se ha conversado y lo que se ha visto. ¿Quién quiere pedir el micrófono? ¿Cómo notan el contraste de lo que leyeron con mi exposición? ¿Qué notan entre las lecturas, los videos y la exposición? ¿Alguien que se atreva? Pues, Profe, pues, dale. estuvimos como pues armando una línea de tiempo, Sí. pues desde el contexto de las civilizaciones, ¿sí? Entre las civilizaciones, la forma de producción, porque todo eso dio origen a nuestra profesión, a la facultad primero que todo y después a las profesiones. Bien, Oscar, gracias. ¿Alguien más que quisiera decir qué se lleva de la sesión de hoy? Excelente pregunta, Nicole Daniela, pero esa la vamos a contestar en 8 días con las lecturas que les voy a enviar para que entendamos por qué no somos, por qué las otras profesiones de la salud están más subordinadas a la medicina, como en la Facultad de Medicina nuestra están las terapias, nutrición y dietética, y están subordinadas a la Facultad de Medicina. Y en muchos países, para ser odontólogo primero, antes había que ser médico. Sobre todo en Europa hace muchos años, ya las cosas han cambiado, pero esas dudas todas las vamos a contestar en 8 días. Perdónenme que no, como en una novela, no me adelanto a contestar. ¿Qué categoría no aparece en las lecturas que yo introduje de frente en la clase para hacer el paralelo entre ese discurso de cosas, hechos que sucedían? ¿Yo qué le puse aquí de contraparte para ir respaldando los cambios?
¿Qué categoría nueva utilizamos hoy en la clase que no está en las lecturas? Oscar dijo ya algo, pero quisiera que alguien la dijera tal cual se llama. Yo la dije en 2 momentos. Pues, profe, no sé, la historia, ¿no? Modo producción. Modo de producción. Claro, vimos los contextos, vimos líneas de tiempo, pero la categoría analítica se llama hoy modo de producción. Y dijimos que hemos atravesado, por lo menos en Occidente, por 3 modos de producción: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Y que a cada uno de esos modos de producción correspondía una manera de ser y estar para unos y para otros, y generalmente muy asimétrico en las 3, y redondeamos en la última que mucha dominación en la primera y con signos visibles de la dominación del dueño sobre el esclavo. Ya sin cadenas el siervo feudal, pero amarrado por una serie de costumbres y de prácticas y de leyes que si no se quedaba ahí, se volvía un mendigo delincuente y le hacían de todo. Hasta que desaparece eso y queda un instrumento jurídico que usted está en la libertad de firmar o no con el dueño de los medios de producción. Por ejemplo, Dentisalud, Dentifácil, Sonría, la que sea la gran clínica, usted dice, yo soy odontóloga. Ah, bueno, venga, le hago un contrato, yo le voy a pagar tanto, pero yo soy el dueño de todas las unidades, de los biomateriales, yo capto los pacientes, yo hago la publicidad. Entonces, se va perdiendo la parte física de la dominación y se va invisibilizando hasta volverla un contrato que para muchos de nosotros, por fortuna, es un contrato con sueldo mensual, con prestaciones a término indefinido, pero que para las generaciones actuales, para muchos de las personas que no llegaron a la universidad o incluso muchas, hoy ¿qué se usa? En lugar de ese contrato formal que puedo tener yo, por ejemplo. Sí, orden de prestación de servicios. ¿Y qué pasa en esa orden de prestación de servicios en tu relación con el dueño de los medios de producción? ¿Qué no te paga? Que sí me pagan, por ejemplo, a mí. No te pagan las prestaciones, tú tienes que hacer los aportes a salud y pensión y probarle al empleador que lo pagaste antes de iniciar el contrato o para presentar el informe. Entonces, miren cómo la explotación incluso ha cambiado y se ha vuelto más severa, porque uno con una OPS, pues 4 meses el primer semestre para los profesores y 4 meses el segundo semestre. Puede que los odontólogos tengan OPS todo el año, pero finalmente no tienen todo el otro paquete de prestaciones que en un momento del desarrollo del capitalismo se concedieron a la clase trabajadora. Entonces, miren cómo hemos hecho un recorrido hoy en paralelo por el desarrollo de las civilizaciones, muy abuelo de pájaro, hasta llegar y dejar ahí en salmuera, dejar en salmuera la profesionalización del odontólogo y del médico, y enfatizamos en que esa modalidad de dominación del capitalismo hoy se da de una forma muy velada mediante el contrato de trabajo, que en muchos casos no tiene prestaciones, y acaba de decir Daniel que además de eso que yo le voy a pagar, el gobierno le echa mano a un porcentaje que es el 11%, que es la retefuente. Entonces, más otros impuestos indirectos que se pagan cada que compra un producto, que es el IVA. Entonces, yo pienso, ya estamos sobre las 3:45, no quiero alargar más la clase, pero entonces quiero saber si quedó requete claro que pasamos por 3 modos de producción, que tuvimos una serie de personajes que al principio se transmitían el saber
de maestro-aprendiz, pero que el modo de producción capitalista ahora obliga o demanda o exige que haya una institución que es la universidad que va a facultar a esos aprendices ahí dentro con unos profesores calificados para que le den el título y lo faculten para ejercer. Entonces vamos a dejar eso ahí para que podamos responder todos junto con Nicole por qué somos odontólogos y por qué hay enfermeras aparte y por qué hay médicos aparte. Entonces, hasta ahí dejaríamos. Si alguna persona no recibió las lecturas de la clase pasada, hágamelo saber por favor al correo el que envié hoy y me dice, profe, yo no recibí las lecturas pasadas ni los videos, porfa, mándemelos. Con mucho gusto se los mando. Y no sé si el compañero Silva se pudo conectar. Compañero Silva, ¿estás? Parece que no. Profe, parece que no nos funcionó el enlace con Silva. Sí, señor, sí estoy, Ay, profe. habla para ver el micrófono. Para Sí, saber sí estoy, profe. tu nombre, es que quiero ubicarte. Camilo Silva, doc. Camilo. Entonces, Camilo, perdona, te hago una pregunta. ¿Por qué no recibiste el enlace o a dónde te llegó? No, había llegado a spam, doc. Qué pena, no me había Ok. fijado. Bueno, no te preocupes, es lo que suponía y yo le dije al profe, pero entonces ya a partir de hoy ya saben que les llega el correo, entonces les envío las lecturas de la Revolución Francesa. Es un momento delicioso de la historia, entonces si quieren también curiosear algo además de lo que yo les mande, perfecto. Yo les voy a mandar un texto que vamos a subir de nivel teórico, vamos a pasar del nivel meramente descriptivo de los hechos, vamos a pasar a un nivel analítico de lo que sucedió con la medicalización, vamos a leer a un prestigioso filósofo muerto, recientemente en estas últimas décadas, que se llamaba Michel Foucault, que seguro lo han oído nombrar, que se interesó mucho por el surgimiento de los hospitales, de las prisiones, de los manicomios, de todos los sitios donde se encierra a la gente a hacer cosas. En una se les encierra porque se consideran delincuentes, en otra porque se consideran locos, en otras porque se consideran, me distraje con el periscopio, es el panóptico, no es el periscopio, sino el panóptico. El panóptico es que yo puedo ver todo, es la categoría que Foucault utiliza, como en los campos de concentración, que había una gran torre que puede ver todo con un solo guardia, con una metralleta, puede controlar todo, y así váyanse a uno de los auditorios de las universidades antiguas, el profesor aquí abajo puede, en esos auditorios que son en escaleras que suben, yo veo todo el auditorio y controlo con mi vista toda la disciplina del salón. Entonces nos vamos a adentrar la semana entrante en el terreno de la filosofía, la sociología de la ciencia, para hablar de la medicalización. Entonces no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario antes de que nos despidamos. Bueno, yo espero que se hayan gozado la clase y que hayamos tenido una tarde agradable. Antes de que se retiren, como no estábamos todos al principio de la grabación, ni todas, decirles que se cuiden, que nos interesamos por su salud mental, que se comuniquen entre ustedes con el grupo. Ya saben que ahí está Brandon, es un muchacho súper inteligente, colaborador, solidario. Sabemos que está muy ocupado camellando, hijo de madre, para poder conseguir lo del sustento, pero cuenten con él para alguna duda, para alguna pregunta. Lo mismo con el monitor. No sé si está por ahí monitor y se puede identificar. Guillermo, ¿fue qué dijo el profe? ¿Estás por ahí, monitor? El profe me dijo en el teléfono quién era para que le puedan de pronto hacer preguntas que no se atrevan a hacernos a nosotros o cosas más íntimas que quieran preguntar. No me salió, no vino el monitor a clase. Guillermo Reyes. Bueno, ya sabemos que Guillermo entonces va a apoyar el curso
cuando sean cosas de entregas, de ejercicios, etcétera, etcétera. Entonces, yo les agradezco mucho, les mando un abrazo virtual enorme. Qué rico que llegue el día en que nos podamos encontrar, abrazar. Mientras tanto, mucho coraje, mucha valentía para sobrellevar lo que sigue. No se vayan a despelotar en salir que porque ya se acabó la pandemia. No, señor, no se ha acabado. Ustedes pueden que no se enfermen grave, pero puede que las personas mayores en su familia sí. Varias personas de la cátedra que dicto los miércoles se han infectado y les ha dado duro a pesar de ser jóvenes, que dicen que no le desean eso a nadie. Entonces, cuídense mucho. Mm, sepan, como dije al principio, que esta es una situación inédita en la historia, pero que como especie seguro la superaremos. Entonces, mucha paciencia, mucha fortaleza y a gozarse las lecturas, a gozarse los videos. Si quieren, reúnanse en grupos de a 3 o 4 y ven el video, lo comentan. Es decir, tengan toda la libertad de comunicación entre ustedes que quieran, hagan lecturas colectivas, repártanse las lecturas, es decir, lo que queremos es que empiecen a hacer un tejido por ahora en lo virtual, pero que digan, ve, tengo un parchecito de 3 o 4 con los que leemos las lecturas, les pregunto lo que no entienden, o el profe es muy exagerado y manda muchas lecturas, pero en el grupo las hacemos todas, nos contamos los resúmenes, pero sobre todo encuéntrese para echar parche, para echar rulo, para molestar, para mamar gallo, para seguir vivos en eso, Brandon, hijo de madre, ahí sí salió, para pasarla rico, en un primer semestre virtual que pues es la primera generación que lo está viviendo. Entonces les espero por este mismo canal, les envío igual el vínculo 1 hora antes o 2 para el Recorderis, pero hoy más tarde voy a tomar un descanso porque estoy en clase desde temprano y estoy ya verde, pero descanso un rato y les envío en la nochecita las lecturas de la Revolución Francesa. Quien quiera empiece a ver en YouTube un videito corto de la Revolución y quien no váyase a descansar y a seguir el día. Entonces un abrazo en la distancia, como dicen, como decían en Los Reyes, se les quiere, se les echa de menos, se les quiere conocer en persona, pero bueno, ya llegará el momento. Entonces por ahora un abrazo en la distancia y entonces nos vemos. Y le contestamos a Nicole esa pregunta de por qué no estamos en la facultad de medicina. Bueno, hasta luego todos. Mi profe, chao. Voy a suspender la grabación. Chao, profe, gracias. Para poderla disponer por si alguien quiere volver. Chao, profe, gracias. Bueno, con gusto. Con mucho gusto.